Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Financieras, un podcast de InvestMe, un espacio en el que habitualmente hablamos de finanzas personales, de ahorro, de inversión. Hoy hablaremos también mucho de mercados. Soy Pablo Tellería, asesor financiero certificado y relación con inversores de InvestMe. Estamos hoy en esta charla financiera junto con Jordi Mercader. Hola, buenos días, Jordi. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, Jordi También, es nuestro director general, nuestro CEO y cofundador de InvestMe. Bien por aquí. Y tenemos también hoy a Lorenzo Ippoliti, que esto luego ya Jordi lo presentarás más adelante. Hola Lorenzo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. sí. Estupendo. Pues hoy haremos un poco de recapitulación de lo que ha hecho el mercado, de lo que ha hecho las diferentes bolsas, de la situación también geopolítica, lo que ha sucedido en 2025. Hacia el final del episodio, Lorenzo también nos explicará un poco cuál es esa visión de futuro del comité y que sin intención evidentemente, de adivinar nada, porque no es nuestra filosofía, pero sí poner un poco las bases o algunas ideas de cosas que podrían suceder a lo largo del año. Revisaremos junto con Jordi el tema de las rentabilidades que han tenido nuestras carteras a lo largo ya de 2025, una vez se ha cerrado el año. Así que espero que lo disfrutéis. Un par de cosas antes de comenzar. El episodio de hoy tiene, como hablaremos de rentabilidades, pues tiene muchos gráficos, probablemente más de lo que habitualmente presentamos. Esto, las personas que lo están escuchando en las plataformas de podcast siempre pueden recurrir a nuestro blog, en donde allí estará toda la información. Nos pueden contactar con nosotros si necesitan alguna información adicional. Y en el canal de YouTube, en donde subimos esta grabación de vídeo, pues también pondremos los enlaces relacionados con eso. El otro punto lo explicará ahora Jordi, que es en relación con lo que nos explicará Lorenzo a lo largo de esta charla. Así que nada, comenzamos. Jordi, te doy el paso para que nos presentes también a Lorenzo y comenzamos con este primer punto de la charla. Sí. Bueno, estas charlas también son una oportunidad de de ir presentando al equipo de InvestMe. Hace unas semanas estuvo con nosotros Jordi Martínez y hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Lorenzo Ippoliti, que también es un socio cofundador de los primeros, que empezó InvestMe pues, allá en el año 2017, y más allá de ser socio cofundador, pues Lorenzo es asesor del Comité de Inversión de InvestMe. Lorenzo tiene una larga experiencia en el sector financiero, ha estado en importantes bancos italianos en su pasado y ahora es asesor financiero también, más allá de colaborar con InvestMe. Bienvenido, Lorenzo, a las charlas Gracias. financieras. Gracias. Una nota técnica: Lorenzo es italiano, habla perfectamente el castellano, pero para responder a nuestras preguntas se va a dirigir las va a hacer, las contestaciones las hará en inglés. Para los que no pues entendéis el inglés, recordar que al menos en YouTube hay la funcionalidad de activar los subtítulos y hacerlo en la lengua que interese. Y así, más dilación, pues aprovechando que está aquí Lorenzo, hoy hablaremos un poco de mercados, de rentabilidades, y casi la primera pregunta que le haría a Lorenzo es que nos haga un poco de balance de lo que ha sido el año 2025, que ha sido un año especial. La verdad es que en los últimos 5 años hemos vivido muchos años especiales y este en sí mismo también ha tenido sus peculiaridades. Yeah. Well, certainly, I mean, last year was there was very uncertainty, especially regarding the Trump administration on tariffs, and in April there was a big scare on the market, so the market went down because people thought that the new tariffs would have meant lower growth and higher inflation. So this did not happen, but still there was a lot of uncertainty in the market. So the another big move was dollar going down because it seems that the US will want to keep the interest rate lower despite good growth of the economy, and so lower rates usually
tend to weaken the currency. So the dollar movement was a big issue last year for portfolios because, I mean, if you are a European investor and you invest in the US, your return is given by the return of the US asset plus the movement of the currency. So last year, I mean, hedging the currency risk sometimes is a cost, but last year was also a big risk, because the dollar weakened it. And so if you are a European investor and you invest in the US, you have to add the loss in the currency. Anyway, as far as the indices are concerned, they recovered and we are at new highs at the moment. And also the Europe and the emerging market went very well, went better than the US last year, which is very unusual during the last years. So if we look at this slide, we see that what really performed very well was gold. Why was gold? Because people thought, okay, governments are doing all these policies or these fiscal expansionary fiscal policies. They spend a lot, they do a lot of debt. So maybe the currencies will lose their real value, what they call in technical terms debasement. So they said, okay, let's buy gold again. Can you put this slide once again, Pablo? Yeah, thanks. And so also interesting is the fact that if you look at the equity market, we had Europe and we had also Asia and emerging market performing better than the US. And this is due to the fact that in Europe, the economy is not as good as in the US, but still we have now to spend. For example, Germany has decided to use its balance sheet, its money to develop infrastructure, and we will spend in defense. And also the expenses in defense has a certain push on the economy. So anyway, gold and silver performed very well last year. It was not the case for Bitcoin, for example. No, this had to be the good year for Bitcoin because of the ETFs or because of the regulatory better framework in the US, but it didn't actually. Gold and silver performed very well. So if we go to this slide, this is very interesting. This slide shows the performance. This is the S&P index. And this slide shows the performance, the bars are the performance for every year. And the red numbers below are the drawdown, meaning that the minimum of that year. So for example, if you look at the last year, the S&P 500 closed at plus 16, but during the year, it went down minus 15. So what does it mean? It means that many times the news are a sort of noise on what the market does. Usually the average performance of the stock market is 10%, more or less. And having a minus 15, minus 10, minus 5, many times it is normal. And it doesn't mean that the market closes the year lower. So, I mean, this is to say that noise, bad news, market going down is a kind of normality, let's say. Okay, we can go ahead. So this is what we said about the dollar. This year, the dollar was a big issue on portfolios. Investment tend to hedge good part of the dollar exposure, especially in this moment of high uncertainty, because it's not very clear what the Trump administration wants to do with the dollar. They stated very clearly that they want a lower dollar. So
it's a moment of uncertainty for on the currency side. So after a period in which the dollar appreciated, so if you invested in the US, you had this additional return given by the dollar appreciation. This year, there was a sharp depreciation of the dollar, which is consistent. You see, 13%. Is quite a lot. Okay, we can go ahead. Okay, this is then I leave you to you, Jordi or Pablo. This is very interesting because we went very high with the indices in the US. And so many people say this is a bubble. This is a bubble because the market is too high. But if we look at this graph, what is this graph? This graph is what they call PE, meaning price divided earnings. So how much you pay in price for a stock for the earning per share that company produces. So the higher this number, the higher you are paying for an unit of earnings of that company. If you look at this graph, you see that we are at the high of the market in terms of indices, but we are very high also in terms of PE, meaning how expensive the market is, but we're not above the high. And why we're not above the high when the market, the indices are at the high? This means that prices went up, but also earnings went up a lot, meaning that the companies made more money. So the market is expensive, but not as expensive as you might think only looking at the indices. Mm-hmm. Okay, that's a bit, just for an introduction for markets. Yeah, si me permites, yo resumiría un poco lo que ha dicho Lorenzo, ahora hablaré en castellano. La primera, creo que este año 2025 nos ha dejado al menos 4 lecciones. Una sería pues que las caídas interanuales son normales y que aunque hay muchos años donde hay caídas importantes, la mayoría de los años acaban en positivo en los grandes índices. Hemos enseñado el Standard & Poor's 500, pero esto también valdría para el MSCI World. Otra argumentación o conclusión que podríamos sacar este año es que incluso un presidente todopoderoso como Trump, que ha marcado mucho pues, los mercados, en algún momento de su política en aranceles tuvo que responder a los mercados en medio de la crisis de aranceles, ¿no? Porque el mercado de bonos pues un poco le obligó a eso, ¿no? El tercer argumento que nos exponía Lorenzo es la cuestión de la divisa. Más allá de la diversificación global que tienen las carteras nuestras, por ejemplo, pues el tema de riesgo de divisa es un tema a considerar, y en Invesmi tenemos la tendencia a cubrir de forma inteligente el riesgo de divisa, que eso quiere decir que en los perfiles más bajos pues está muy cubierta, en los perfiles más altos esa cobertura es más liviana porque el inversor tiene un horizonte más largo y en esos horizontes pues eso es menos importante, pero una de las razones por qué nuestras carteras han funcionado muy bien es porque pues de alguna forma el comité de inversión tomó medidas al respecto. Y por último, por destacar algo que también decía Lorenzo, este año ha sido el año del oro, el año pasado fue el año del Bitcoin. Hay casi cada año hay algún activo que domina. Este año ha sido el oro, también la plata, si no recuerdo mal, ha funcionado muy bien. Pero bueno, también hay que olvidarse que estas modas, ¿no? A veces son pasajeras, y en Invesmi tendemos a diversificar mucho nuestras carteras. Las carteras, por ejemplo, de ETFs tienen oro, pero también se producen reversiones a la media, ¿no? Esto sería un poco enlazando con lo que decía Lorenzo, un resumen de 4 lecciones que nos ha dejado el mercado en el 2025, y por eso nosotros en Invesmi tendemos a decir al cliente
pues que estos factores se olvide un poco y que se centre un poco en lo que controla. Y lo que controla son básicamente su capacidad de ahorro, su perfil de riesgo, su horizonte, y ahí es donde le podemos ayudar nosotros con las carteras que le recomendamos. Dicho esto, creo que en la siguiente sección pretendríamos hablar de rentabilidades. Pablo, te paso a ti la palabra. Creo que valdría la pena recordar cómo se mide la rentabilidad de las carteras, cómo lo hacemos en InvestMe, cuáles son las diferentes fórmulas que hay y por qué de esas fórmulas, con lo cual te paso a ti un poco la palabra en eso, Pablo. Perfecto, gracias Jordi, gracias Lorenzo también por todo tu comentario y la información que nos has dado. Luego, de cara al final, seguramente como nos harás o te pediremos un avance, una visión del comité de cara a futuro, el tema de algo que surge entre los clientes o que en los últimos meses se ha preguntado bastante, pues por ejemplo es el tema si se incrementa, si un cliente, un inversor particular le quiere incrementar la exposición a oro, ¿no? Ahora que está, Jordi comentaba el tema de las modas, ¿no? Que a veces es peligroso. Pues, y también otra consulta que nos hacen es esto que comentabas en la última gráfica, que es que esa sensación de que el mercado lleva mucho tiempo en máximos, los últimos 3 años creo que ha sido de doble dígito para el SP500 y para muchos índices, así que también hay un poco de vértigo, así que te pediría luego que de cara al final pues nos comentaras un poco cuál es tu visión y la visión del comité en estos dos puntos. Hablaremos como comentaba Jordi, del tema de rentabilidades. Ya tenemos el cierre del año 2025 de nuestras carteras. Y antes sí que me gustaría hacer una pequeña introducción de cómo medimos la rentabilidad. Es algo que habitualmente algunos clientes también nos lo comentan, porque en nuestro área de cliente mostramos dos tipos de rentabilidades. ¿Y esto por qué sucede? Porque la rentabilidad simple, ¿no? Que sería aquel efecto de yo he invertido 100.000 euros, ahora tengo 110.000, bueno, pues he ganado un 10%. Eso puede funcionar bien o funciona bien siempre y cuando el inversor haya hecho una sola aportación a su cartera y haya permanecido sin hacer retiradas, ni salidas, ni cambios de perfiles, ¿vale? Entonces, en este caso sí que funciona este cálculo más simple o este cálculo de la rentabilidad simple. ¿Qué pasa? Que habitualmente la mayoría de nuestros clientes, además de una aportación inicial, luego pues programan aportaciones periódicas o van haciendo aportaciones adicionales de manera puntual. Entonces, cuando en una gestión de una cartera pues hay flujos de entrada o pueden también haber alguna retirada parcial, por ejemplo, ese cálculo simple ya no nos vale, ¿vale? Porque dependiendo del momento en que hayamos entrado o hayamos hecho una retirada, ahí ya se va diferenciando entre la rentabilidad que obtiene la cartera, independientemente de los momentos de entrada y salida, y la rentabilidad que va obteniendo el cliente, ¿no? Debido a ese efecto de ir haciendo aportaciones periódicas o que haya hecho alguna retirada parcial. Entonces hay estas otras dos fórmulas que se utilizan en la industria, que es la TWR, que es la rentabilidad ponderada por el tiempo, y en este caso lo que mide es qué ha hecho la cartera, independientemente de que el cliente haya hecho toda la aportación el primer día, que haya hecho diferentes aportaciones, que haya hecho alguna retirada parcial. Es decir, que deja fuera los flujos de entrada y salida del dinero. Y la otra fórmula que se utiliza es la MWR, que es la rentabilidad ponderada por el dinero, que en esta fórmula sí que se tiene en cuenta ese efecto de las diferentes aportaciones o alguna retirada que haya podido hacer el cliente. Tenemos todas las explicaciones y las fórmulas, además en el área del cliente. Nuestros clientes tienen un punto de información donde pueden leer todo esto que estoy comentando ahora y adicionalmente en diferentes artículos que hemos ido publicando en nuestro blog. Entonces, cuando ahora hablemos de rentabilidades, lo que hablamos todo el tiempo es de la TWR, que es la rentabilidad que ha obtenido la cartera, porque evidentemente cada cliente, podríamos decir que acaba obteniendo su propia rentabilidad en función de esas aportaciones periódicas en diferentes momentos del año. Os pongo un ejemplo, eso es una cartera real al que le hemos quitado alguna información más personal, pero nos puede valer de ejemplo. Nosotros informamos en una línea punteada cuáles son las aportaciones del cliente y en una línea continua el valor de la cartera en el día a día, ¿vale? De tal manera que cuando este valor de la cartera esté por encima de esta línea punteada, significa que el cliente tiene plusvalías, tiene rentabilidad positiva.
Fijaros que esa línea punteada no se mantuvo recta durante todo este tiempo, sino que este cliente lo que ha hecho es aportaciones periódicas o alguna aportación puntual y se ha programado aportaciones periódicas. De tal manera que la rentabilidad que está viendo este cliente, TWR, difiere de la rentabilidad MWR por este efecto de las aportaciones. Esto lo mostramos con dos líneas en la gráfica, una de color azul. Esta mide exactamente lo que ha hecho la cartera independientemente de los movimientos de entrada periódicos del cliente. Y la línea más de color lila lo que mide es la MWR, que es esa rentabilidad en función de cómo ha ido haciendo esas aportaciones. Fijaros que inicialmente son similares, pero luego comienzan a diferenciarse a partir del momento en que este cliente pues, hace estas aportaciones puntuales y luego programa aportaciones periódicas. Damos una funcionalidad también en el área del cliente, que es que se puede ver o no ver, mostrar o no mostrar esta rentabilidad MWR si el cliente quiere tener un gráfico más limpio y centrarse exclusivamente en lo que hace la cartera independientemente de sus aportaciones. Es un poco valorar, o si el cliente quiere comparar con otro servicio, con otra cartera, con algún otro fondo, un índice, poder tener una mejor medida para valorar las rentabilidades o el comportamiento sin tener en cuenta esas aportaciones periódicas adicionales. Puede pasar el caso contrario, si por lo general en el modelo que vimos antes, como la tendencia natural de una cartera es alcista, pues una persona que hace aportaciones adicionales de manera periódica, por lo general la rentabilidad MWR suele ser inferior a la de la cartera. ¿Por qué? Porque pues, si la tendencia natural es alcista en los mercados y la tendencia de las carteras son alcistas, evidentemente para obtener la rentabilidad de la cartera tiene que hacer una aportación única inicial y mantenerla. Esto evidentemente no incitamos a que se haga timing de mercado, simplemente cada persona tiene su casuística y al contrario, incentivamos mucho que se hagan aportaciones periódicas adicionales de manera mensual, trimestral, en parte pues para ir comprando en diferentes momentos de mercado, reducir también el riesgo en la cartera. Puede pasar como en este caso que vemos aquí, que es que el cliente, probablemente más aleatorio que otra cosa, pues hizo una aportación importante en un momento en que el mercado había bajado, en que la cartera había bajado. ¿Esto que provoca? Que esta nueva aportación podríamos resumirlo en que ha comprado a mejor precio y por eso a partir de ese momento su línea, su gráfico MWR está por encima del de la cartera. ¿Vale? Esto es una situación puntual, pero queremos mostrarlo porque no siempre, o la mayoría de las veces sí que es verdad que la rentabilidad ponderada por el dinero en función de esas aportaciones estará por debajo, pero hay algunas casuísticas puntuales donde el cliente podríamos decir que ha acertado el timing de mercado, si bien, como os comentaba, no es algo que incitemos nosotros desde InvestMe a hacer timing de mercado porque realmente suele salir mal y es simplemente un tema aleatorio de cuando pues, al cliente le haya ido bien hacer esa aportación puntual o luego se programa aportaciones periódicas, irá viendo estas dos rentabilidades. Aquí lo que mostramos, bueno, pues es que se puede eliminar y ver solamente la TWR y mostramos también un benchmark, un índice de referencia, perdón, para cada tipo de cartera, para cada perfil, ¿no? Entonces también es una opción que se puede mostrar o no mostrar, dependiendo de lo que el cliente quiera ver en su área de cliente. Y lo que informamos aquí es para un tipo de cartera específico y un perfil de riesgo concreto, ese índice de referencia al que intentaremos superar. En un horizonte corto puede ser que de manera puntual la cartera esté un poco por debajo, pero la tendencia natural es que vayamos superando a esos índices que tomamos como referencia para cada una de las carteras. En este caso está representada por esta línea de color negro que casi prácticamente en todo momento se ha mantenido por debajo del rendimiento real que ha obtenido la cartera. Y ahora doy paso a Jordi, hablando de este informe final de las rentabilidades 2025 y como os comentaba, aquí siempre vamos a estar hablando de la rentabilidad TWR, que es la rentabilidad propia que ha hecho cada cartera. Jordi comentará algunas en lo que ha hecho 2025 y en otras veremos un resumen o un acumulado desde que las carteras en InvestMe se han diseñado. Jordi, te doy el paso. Sí, si me permites, antes de entrar en esto, si puedes volver un momento atrás con las rentabilidades,
recordar que, otra más atrás, por favor, Pablo, recordar que en este gráfico, por ejemplo, la cifra grande es la rentabilidad acumulada, que es la que creemos que es la más relevante, pero veis debajo pues la rentabilidad anualizada, ¿no? Y esto pues puede ser muy útil para comparar pues con, no sé, un depósito que podemos tener o incluso la inflación, ¿no? Entonces, más allá de los tecnicismos que os ha explicado Pablo sobre lo que es la TWR y MWR, también el concepto de rentabilidad acumulada, que es obvio que es desde que se inició la cartera, y después el concepto de anualizada, que sería una especie de media, ¿no? En realidad es el interés compuesto o la TAE, ¿no? Técnicamente, pero recordar que también, más allá de la información acumulada, hay la anualizada. Si avanzamos, precisamente la última diapositiva que enseñabas, Pablo, era de esa cartera, pues la rentabilidad anual, que ahí también se puede fijar, y aquí ya enlazamos con lo que han hecho las rentabilidades de nuestras carteras, que creo que se podían cualificar de dos cosas, de excelentes por un lado, incluso de excepcionales, ¿no? Aquí vemos cómo las carteras, en este caso son las carteras de fondos indexados estándar, donde tenemos más clientes, y esto sería el periodo de este año, pues las rentabilidades han ido desde el 4,9% del perfil 1 hasta el 13,9% del perfil 10. El promedio aritmético de esto sería un 8,7% y el cliente medio nuestro es un perfil 7 que hubiera tenido una rentabilidad de un 9,6%. Estas rentabilidades son, creemos que, excelentes y excepcionales en el sentido que están por encima de las rentabilidades esperadas que tenemos para las carteras, pero también es cierto que las rentabilidades esperadas no se dan casi nunca. Es una media a muy largo plazo que se van produciendo con el paso del tiempo, ¿no? Aquí comparamos también el dato, la media, con el dato de Inverco, que aún es un dato estimado, y habríamos superado en 3,7 puntos porcentuales ese dato, ¿no? Si avanzamos también, creo que tenemos las carteras de ETFs, donde tenemos menos clientes. Esas carteras son para gente que no son residentes españoles o que buscan unas carteras un poco algo más sofisticadas. En este caso vemos que la rentabilidad de los perfiles más altos, sobre todo, son superiores, llegan hasta el 17,7%, y aquí se daría, estas carteras se habrían beneficiado porque tienen exposición al oro, y como nos ha dicho Lorenzo, pues este año lo ha hecho extraordinariamente bien y ha ayudado pues a impulsar las rentabilidades de estas carteras. El promedio aritmético sería un 11,2% y el inversor medio, que es un perfil 7 en InvestMe, había sacado un 12,3%. Estas dos carteras son donde hay más clientes, son las carteras estándar, pero como veremos más adelante, si pasas la diapositiva, son las que están en el centro, donde vemos de nuevo el 13,9, el 17,7, pero resulta que este año hay dos carteras que incluso han superado esto. Una de ellas es las carteras Value, que están hechas con ETFs, que han llegado hasta el 21,5% de rentabilidad, y las carteras en dólar, que han llegado hasta el 19,6% de rentabilidad. Las carteras de dólar, en general, en la historia de inversión no han hecho algo mejor, pero recordemos que están expresadas en dólares y están pensadas para aquellos clientes que de alguna forma tienen su vida expuesta al dólar, o que de forma explícita, de alguna forma, pues quieren tener una parte de su patrimonio expuesto a dólar. Por contra, vemos a la derecha que las carteras de fondos indexados ISR y de ETFs ISR, es decir, el sesgo ISR, pues este año se ha quedado bastante retrasado, aunque las rentabilidades llegan hasta el 7% en el caso de fondos indexados. Y el motivo por qué se han quedado retrasadas, que esto también ocurrió un poco el año pasado, pero este año incluso más, es porque los índices ISR, que como sabéis filtran, hacen diferentes filtrajes, pues lo han hecho pues 6 o 7 puntos
por ciento por debajo. Esa sería la explicación más importante. Si pasamos más adelante, Pablo, aquí mostramos lo que creemos que es más importante, ¿no? Que es la evolución desde que empezaron nuestras carteras. Vemos nuestras carteras que llegan a acumular hasta un 119%. Veíamos un ejemplo de una cartera de un cliente que es la cartera del millón, de la cual hablamos habitualmente, y vemos que el cliente, el perfil medio, lleva a acumular un 79% y que le coge más de 50 puntos porcentuales a la categoría que le corresponde, ¿no? Esto es en términos acumulados, con lo cual nuestros clientes que están con nosotros desde hace años pues realmente están acumulando ya muchos de ellos más del 100% de rentabilidad desde el año 2017. Y en la siguiente diapositiva lo tenemos en términos anualizados, que a lo mejor es más fácil de entender los números, y las rentabilidades van desde el 1,3 del perfil 1 hasta el 9% del perfil 10, con lo cual, en general, sobre todo los perfiles más altos estarían por encima de las expectativas que damos para estas carteras, ¿no? Si lo comparamos con el benchmark que utilizamos, pues que aún es estimado, pues vemos que el promedio aritmético sería un 5,2 para nuestras carteras, superando o doblando prácticamente el índice de referencia, que se queda en un 2,6%. Es decir, que la diferencia es de 2,6 puntos porcentuales. Por lo tanto, en resumen sobre esta parte, las carteras en el año 2025 de Investment han hecho han tenido resultados excelentes, y creemos que estaban muy bien posicionadas por el comité de inversión, teniendo en cuenta uno de los factores que era la potencial devaluación del dólar, que de alguna forma, pues tanto de forma sistémica como de forma gestionada, de forma inteligente, el comité, pues de alguna forma había previsto que era bueno mantener ese hedging, ¿no? No sé si tenemos más. Sí, esto sería un poco lo que os decía, ¿no? Esto sería el perfil de inversor medio. Desde que empezó con nosotros hubiera acumulado este 79%, lo cual le cogería 55 puntos al índice de referencia, y esto en términos anualizados, pues vemos que sería un 6,6%, y le cogería al índice de referencia 3,9 puntos, casi 4 puntos. Y esto, si se revisan los informes que hacemos cada año, casi ya es una norma, ¿no? En algunos años ha estado más en el 3%, pero en los últimos años esta diferencia está casi más cercana al 4 que a los 3 puntos porcentuales, lo que hace que con la evolución de los años y del interés compuesto se convierten estas diferencias realmente muy importantes, ¿no? En esta siguiente sección hemos retomado un análisis que se hizo el año 2023 por el 5 días, donde nuestras carteras destacaban, si vemos en la parte derecha, en los últimos 5 años ya destacaban como de las mejores, sobre todo los perfiles más agresivos. Y en la sección siguiente hemos rehecho este análisis porque hemos querido ver pues qué ha pasado este año, ¿no? Porque nos parecía que nuestras carteras se habían comportado muy bien, y hemos querido pues cómo rehacer ese análisis con la información que hemos obtenido de diferentes, en esta primera diapositiva, en relación o comparándonos con servicios digitales de carteras indexadas en bancos, ¿no? Y vemos cómo nuestras carteras destacan en todos los perfiles, en casi todos los perfiles, pues superamos a estas carteras, y más en concreto, pues si cogemos el promedio como un dato ilustrativo de esa evolución, vemos que superamos en 1,3 puntos la media de Openbank, en 3,4 puntos la media de MyInvestor, a ING le sacamos 4,6 puntos, a Smart Money de CaixaBank le sacamos 5,4 puntos, y a Bankinter, que es el que sería más rezagador, le sacamos más de 8 puntos. Con lo cual, nuestras carteras, en especial este año 2025, han destacado.
frente a servicios o a carteras indexadas del sector bancario, y también si las comparamos con robo-advisors independientes como Indexa o como FinSense, también vemos que, aunque las diferencias son menores, pues también le sacamos 2 puntos en promedio a Indexa y 2,8 puntos, si no lo veo bien, a FinSense. Es cierto que en todos los casos estas comparaciones no son exactas, en el sentido que no todos los perfiles son exactamente iguales, pero sí que nos muestran la tendencia, y los promedios, en algún caso, por ejemplo, vemos aquí que Finesis no tiene perfil 2 y perfil 9, pues bueno, esas medias pueden ser algo sesgadas, pero se ve que la tendencia es que nuestras carteras, en especial este año 2025, se han comportado de forma excelente. Tanto es así que en esta competición que organiza Rankia Pro, pues nos han nominado en el segundo puesto en el ranking del 2025, hemos quedado en el segundo puesto. Esta cartera debe corresponder, si no recuerdo mal, a un perfil 8 o perfil 9 de nuestras carteras, que hemos quedado un 12,8 y ha quedado en segunda posición frente a, creo que son 25 instituciones o carteras diferentes, que en este caso algunas pueden ser las que hemos visto anteriormente y otras no tienen nada que ver, con lo cual pues es una muestra aún más amplia de que nuestras carteras lo han hecho muy bien, ¿no? Más allá de esto, y en esto pues tanto Lorenzo como Pablo pues me pueden ayudar a complementar esto, yo aquí resumiríamos por qué destacan nuestras carteras. Es decir, ¿es esto algo sistemático? Creemos que una gran parte sí que es sistemático, es decir, nuestras carteras se benefician de la indexación, pero realmente, en realidad, pues muchas de esas carteras que hemos comparado también son carteras indexadas. Pero la ventaja de InvestMe es que parte de una independencia total, y algunos de los servicios, sobre todo los bancarios, a veces siguen usando fondos creados por ellos mismos que no tienen por qué ser los más eficientes ni tienen por qué ser los más económicos, ¿no? Entonces, en InvestMe practicamos lo que aquí llamamos indexación verdaderamente independiente y basado solo en criterios de eficiencia. El segundo punto que me gustaría resaltar es que en InvestMe tenemos unos costes muy bajos, sobre todo respecto a los servicios bancarios. Esas diferencias son importantes. Sobre otros servicios hicimos un estudio en su día donde demostramos que nuestros costes reales totales eran también los más competitivos o de los más competitivos, porque hicimos un estudio real del coste real de los fondos que usamos frente al resultado de los índices, que es realmente cómo se debe mirar los costes totales de un fondo indexado o de un ETF. Pondremos en la descripción pues, el estudio sobre eso. Y el tercer punto, pues realmente hay otro factor que en algunos casos nos diferencia, es que en InvestMe no hacemos gestión pasiva, sí que usamos instrumentos pasivos, pero lo que realmente hacemos una gestión indexada optimizada. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay, más allá que las carteras están muy bien diversificadas y que se busca el mejor equilibrio entre rentabilidad, riesgo a medio y largo plazo, nuestra gestión, o sea, nuestro servicio hay gestión. Eso quiere decir que hay una supervisión sistemática del comité de inversión y no es que estemos constantemente cambiando las carteras, pero sí como mínimo hay revisiones anuales y el comité posiciona las carteras o hace ligeros ajustes, como hicimos en el año 2022 para protegernos de las caídas las potenciales caídas de la renta fija o pues para ajustar, por ejemplo, la exposición a divisa, ¿no? Y este último punto sería probablemente el que ha diferenciado más el resultado con respecto a la mayoría de las carteras. Nuestras carteras tienen incluidas en el servicio, pues más allá de la adaptación al perfil de riesgo, pues un control de la cobertura de riesgo de divisa, ¿no? Y es una cobertura inteligente en dos aspectos, en que es más prácticamente total en los perfiles bajos
y va disminuyendo en los perfiles altos, porque es cierto que a largo plazo la cobertura de divisa tiene un coste, pero en este caso, en este año decidimos mantener esa cobertura en los niveles más altos, porque de alguna forma pues había señales de que eso podía ser importante en este año. En todo caso, no con esto queremos decir que somos perfectos y que cada año lo haremos mejor, pero hemos visto varias referencias de que nuestras carteras, en especial este año 2025 y en periodos más largos, pues destacan en rendimiento y muchas veces en la relación rentabilidad-riesgo. En ese sentido, pues yo recomendaría a nuestros clientes, sobre todo los que están en servicios bancarios, que utilicen nuestro servicio de comparador que tenemos. Es un servicio de comparador donde un cliente puede subir sus posiciones y pues en pocas horas le damos un análisis y una comparación con la cartera más cercana en términos de volatilidad, y le puede servir para acabar de decidir de acercarse a un servicio como el nuestro, que como hemos visto es muy eficiente. Este servicio lo hemos mejorado recientemente, también podremos un post donde hablamos esto. Y dicho esto, no sé si en los temas de rentabilidad, Pablo y Lorenzo, queréis añadir algo. No, probably what I was thinking when you were talking, that there is not really a passive investment, no? There's every time you choose an index or you choose the hedging that you want to do, there's always an active, let's say, decision. And also, even if you choose to stay totally passive, sometimes there are some situations where the risk reward for the client is so bad. For example, I think about, I don't know, let's say investing in very high duration bonds when the yield was close to zero, or been too exposed to, let's say, 70% of dollar in your cartera. So even if you stick a lot to a passive approach, there are some situations in which you intervene where the risk reward is too skewed against the investor, let's say. En ese sentido, y para complementar lo que decía Lorenzo, también recordar que nuestras carteras no son una réplica del MSCI World, las carteras, digamos, perfil 10 o las más cercanas, sino que el comité también hace un ajuste de las distribuciones geográficas basadas en el perfil de un inversor europeo. Para las carteras en dólar es al contrario, ¿no? Entonces, en esto también se diferencian estos servicios. Si alguien quiere estar expuesto a dólar, pues tiene una opción muy sencilla, que es básicamente escoger nuestras carteras en dólar. En este caso son ETFs, que por cierto han tenido pues rentabilidades superiores en la parte alta incluso, pero sobre todo en la parte baja, porque se han beneficiado de tipos de interés más altos en los últimos años, ¿no? Pero también lo que decía Lorenzo, bueno, nuestras carteras no son... nuestro benchmark no es exactamente el MSCI World, ni incluso el All Country World Index, que sería referencia, sino que nuestro comité de inversión hace un ajuste de esto para adaptarlo al inversor, sea europeo o al inversor, digamos, dolarizado. Incluso, Jordi, muchas veces con los clientes comentamos este tema de que si bien las carteras tienen una componente, no de cartera permanente, pero sí que de muy estable, son muy robustas, están pensadas para todo tipo para soportar diferentes tipos de ciclos de mercado, ¿no? Y con esa visión estratégica de medio y largo plazo, pero no son carteras abandonadas, porque esto a veces hay esta confusión en creer, o cuando se comenta el tema de la gestión pasiva, que es algo contra lo que nosotros muchas veces también hacemos pedagogía de eso, en otros webinars lo hemos comentado. Hay gestión, es decir, las carteras no son carteras abandonadas, son carteras que, si bien evidentemente al ser carteras robustas, no es necesario hacer cambios exagerados, pero son carteras en donde el comité de inversión pues va haciendo un seguimiento del comportamiento de la cartera, del comportamiento de los diferentes tipos de activos, y sobre todo para adaptarlas a los perfiles de riesgos y al inversor, en este caso la mayoría de nuestros inversores,
que, como yo digo, es decir, ganan en euros, ahorran en euros, invierten en euros, y cuando hoy o mañana nos pidan una retirada parcial o necesiten su dinero, pues para la compra de un inmueble, para el objetivo que tengan, nos lo pedirán en euros. Entonces, el tener esta revisión por parte del comité, este seguimiento, y implementar esta cobertura en el riesgo de divisa, pues es un factor diferenciador sobre otros servicios que no lo hacen de esta manera. Así que esto siempre nos gusta destacar. Son carteras gestionadas, carteras con una base de indexación, pero no son carteras abandonadas. Y mira, sí. En ese sentido, por eso yo prefiero usar, cuando me expreso en esto, pues que en vez de hacer gestión pasiva, hacemos gestión indexada, pero la palabra gestión ya indica que tomamos unas ciertas decisiones como comité de inversión y posicionamos las carteras para el largo plazo, ¿no? Pero con una visión de tener en cuenta pues las diferentes clases de activos como creemos que se comportarán en los próximos 3-5 años como mínimo. En este sentido, Lorenzo, ya afrontando el bloque final, que es esa visión del comité de cara a futuro, te trasladaba estos dos temas que últimamente han ido saliendo. Uno, por ejemplo, es el tema de aquel inversor que, llevado por esa fiebre del oro, ¿no?, que hemos estado viviendo, quiere incrementar demasiado su exposición a oro. Es decir, cuál sería una recomendación razonable para aquel inversor que está planteando tener una exposición muy alta a una sola clase de activo. Y lo otro también va vinculado al tema de la cobertura, ¿no?, que algunos clientes también nos trasladan, valoran positivamente el hecho de que el comité de inversión tome decisiones en ese sentido, y algunas preguntas que nos pueden hacer es porque, pues, por ejemplo, cuál sería la filosofía o cuál sería una posible decisión en un futuro del comité, que puede tocar en las carteras si cree que ese tipo de cambio euro-dólar en un futuro puede cambiar esta tendencia de los últimos tiempos. Regarding gold, let's say finance and investment is a very strange shop, let's say, strange business in which when prices are low, nobody wants the stuff, the products, and when prices are high, everybody wants it. So it's very normal that when you see the gold going up, you want to buy it. You want to be part of that game. But still, it's better. I mean, what I suggest is stick to the process. So the carteras, the portfolios are engineered for the long term. So you better stick to the process without increasing your your exposure when the market is high. No, it's normal. You tend to want to go with the group, no? Everybody buys and you want to buy, but still is much better, especially when the uncertainty is so high, like these days, this period, to stick to the process. So don't buy when the market is high. You already have the goal. So I wouldn't deviate from the process. And also, as far as the dollar is concerned, at the time, the uncertainty is quite high still. I mean, the Trump administration said that they want a lower dollar to improve, to push the domestic economy, because, of course, if you have a lower currency, the foreigners buy your products and they are cheaper. So, I mean, you try to push your economy by depreciating the currency, and this is something that they still seems that they want to do. So the uncertainty is high, but still we will see next year if the situation changes. Uh-huh. And si me permites, Lorenzo, en el tema del oro hemos hablado bastante a menudo en nuestro blog, y recuerdo que hicimos un estudio. Recordemos que el oro pues ha subido mucho estos 2 últimos años, pero ha tenido decenas de años, periodos de 10 años donde prácticamente no ha hecho nada. Entonces, en esa reflexión que hacíamos es precisamente, creo que el título era
no es oro todo que reluce. O sea, más allá de que nosotros en nuestras carteras de ETFs lo usamos como un diversificador y creo que máximo le asignamos un 8, un 9 o máximo un 10%, tampoco creemos que tenga sentido pues exponerse solo al oro, ¿no? Esto por un poco matizar también lo que decía Lorenzo. Muy bien. Y de cara entonces a este análisis o esta visión del comité, de cara a futuro, lo que puede deparar el próximo año, sin entrar en ese juego de intentar adivinar, porque evidentemente no es nuestra filosofía, comentábamos, bueno, hay ahora el tema también de Irán, está toda la parte geopolítica, todo lo de Estados Unidos, Venezuela. No sé, en ese sentido, tanto Jordi como Lorenzo, ¿cómo lo veis de cara al próximo o a este año que ha comenzado? Bueno, Lorenzo precisamente ha hecho un artículo reciente en nuestro blog que habla precisamente de cuándo o cómo los aspectos geopolíticos afectan a los mercados. Casi le paso la palabra a él, que precisamente ha hablado de esto recientemente, y después si quiere hacernos algún comentario adicional, pues será bienvenido. Aunque en Invesmith tendemos a pues no intentar adivinar lo que va a pasar el año que viene, no nos sumamos a estas modas de decir, pues el Standard & Poor's va a subir el 10%, que resulta que es la medida de lo que sube cada año. En eso no jugamos, pero sí que como gestores de las carteras, pues intentamos pues anticipar activos que, con lo que decía Lorenzo, ¿no? Que desde el punto de vista de risk-reward, lo decía en inglés, o sea, riesgo-rentabilidad, pues tengan más o menos sentido, ¿no? Le paso la palabra a Lorenzo para que nos añada alguna cosa más en este aspecto geopolítico. Well, as we said, when you make a portfolio, you try to make it that it can stand all the scenarios, no? Because you cannot forecast. If you look at what happened this year, we are the 14th of January, and we already had military action in Venezuela, and we had legal investigation against Powell in the US. So you simply cannot forecast, I mean, what will happen. If someone says it can, I mean, he just lies, because it's impossible. So you make a portfolio that is, I mean, can stand all the scenarios. So there will be a lot of noise, no? We will have Iran, Greenland, we had Venezuela already. So we will have a lot of noise, but I mean, we could go back to that slides that showed that it's a bit normal that every year you have the market goes down, and then most of the time it closes positive. But also there's another issue. I mean, so for us, when we look at the market, we hear what the media say. It could seem that a bad news, no, so there's a military action in Venezuela or in Iran or whatever, that the bad news means that the market goes down. But the market is very cynical about this. I mean, because it says, I mean, okay, there's a military action. Does it mean that the global growth will go down? Does it mean that the inflation will go up? Does it mean that interest rate will go up? Does it mean something on global growth? If the answer is no, so the market doesn't go down, or maybe even go up. I mean, after the military action in Venezuela, the market went up. Why went up? Because, I mean, the US now have access to more oil. This means that oil, probably they will produce more, and probably oil will stay lower. I mean, the news is bad. You can say, oh, okay, but international law, geopolitical issues. Yes, but the market is cynical. It just looks at what happened to inflation. And since, I mean, more oil could mean less inflation, for the market is fine. So, and also we are in an environment in which probably deregulation and fiscal policy, especially fiscal policy, will keep the growth quite consistent. High. The economy will grow, especially in the US, but maybe in Europe as well. So
the the economy will stay okay, I think. And the last issue, structural issue that we could see is that for the time being, we saw that the AI revolution, the artificial intelligence revolution, of which benefited especially the big tech companies or the companies that produce the hardware, like the NVIDIA and a few companies. Now you could have these benefits, I mean, going also to the other companies. In the S&P 500, they talk about the Mag 7 and the other 493. So now you could have a productivity increases for all the other companies, not just the companies that they produce the technology for the artificial intelligence, but also to the companies that use artificial intelligence and automation and robotization. So there could be this big productivity boost globally that should sustain the economy and the markets. Economy and markets are not the same thing, but still a good economy should be good for markets as well. Muchas gracias, Lorenzo. No sé, Pablo, creo que ya estamos cercanos a la hora. Creo que podríamos ir cerrando, salvo que quieras puntualizar algo de lo que decía Lorenzo. Yo por apuntar lo que decía Lorenzo, que ya lo he dicho, ¿no? Lo que no les gusta a los mercados es la incertidumbre, y cuando hay un evento, pues si ese evento no está claro lo que va a pasar, pues a veces se producen pues situaciones de volatilidad extrema, como pasó con los aranceles o como pasó al inicio de la guerra de Ucrania, que ahí sí que, como el mercado no sabe aún el impacto, pues puede haber unos periodos de incertidumbre grandes y que sí que impacten al mercado, ¿no? Pero el cinismo del mercado es que algo que desde el punto de vista político, como podemos considerar, ahí no nos metemos nosotros, pues que si es bueno o no intervenir un país, bueno, pues el mercado es muy cínico, como decía Lorenzo. Pues si ve que eso tiene que afectar positivamente o no afectar, pues de alguna forma pues se olvida de ese evento geopolítico. Bueno, y al final como inversores, y es lo que trasladamos siempre nosotros, es decir, no hay unas fórmulas perfectas seguramente, no es imposible acertar, está demostrado, ¿no? Ese timing de ahora me salgo, ahora vuelvo a entrar, ahora me salgo en el techo justo y vuelvo a entrar en el suelo del mercado, eso es imposible, sobre todo de mantener en el medio y largo plazo. Así que la mejor fórmula que creo que se ha encontrado es una diversificación adecuada en las carteras, tener unas carteras robustas, adaptadas a todo tipo de situación, y luego que esa cartera esté adecuada al objetivo personal de cada uno. Es decir, que no todas las carteras, no todos los activos pueden encajar bien en todas las situaciones, incluso para una persona, pues puede tener diferentes objetivos. De ahí que en InvestMe somos muy, bueno, incluso casi pioneros, ¿no? En el sentido de ofrecer al cliente la posibilidad de tener más de una cartera dentro de su mismo usuario, precisamente para poder planificar, para poder tener una parte, por ejemplo, de los fondos de emergencias en una cartera ahorro, para tener una parte con una cartera objetivo, si cree que dentro de 2-3 años va a necesitar un determinado importe, y mantener todo aquello de medio y largo plazo en carteras diversificadas, en este tipo de carteras que en este caso pues están muy bien diseñadas, que se han comportado magníficamente en 2025 y que esperemos que de aquí en adelante pues continúen como hasta ahora haciendo un buen trabajo. A nuestros oyentes tenemos un email, charlasfinancieras@investme.com, al cual nos pueden escribir con dudas que puedan tener, con alguna consulta sobre este episodio, sobre algún otro, o algo que quieran comentar. Estaremos encantados, o algún tema futuro que les interese traer, pues estaremos encantados de leer todos los mensajes que nos envían. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Jordi. Ha sido un auténtico placer y un gran episodio. Esperemos que los clientes lo disfruten, y nada, pues nos vemos a la vuelta de la esquina en otro nuevo episodio de Charlas Financieras. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias, Lorenzo. Gracias, Pablo.